En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto del Hoy por Hoy en este primer día del mes de abril, vuelta de vacaciones para muchos, de vacaciones todavía también para muchos, que hay 7 comunidades autónomas todavía con fiesta hoy, festivo de lunes de Pascua, pero aquí están Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo os ha ido la Semana Santa, Antón? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, aquí entre procesiones y paraguas y procesiones, ¿no? Con la borrasca. Con Nelson sí. de invitado especial. Sí, aparte, nosotros tenemos la suerte que siempre somos los primeros en recibir estas borrascas, ¿no? Sí, claro. Entonces ya cuando ya nos llegan las noticias de cómo han llegado ahí, nosotros ya estamos curados. Los primeros y los más acostumbrados. Sí, pero bueno, curiosamente, por ejemplo, en mi pueblo, en Viveiro, que tiene una de las Semanas Santas más bonitas de ver del país, curiosamente pudieron salir todas las procesiones. ¿Ves? Con borrasca y todo, no falló ni una. ¿Ves? Yo creo que hacía años que no se producía un fenómeno semejante. Y en cambio en el sur de España muchas de las procesiones se han tenido que suspender. Guardans, ¿a ti cómo te ha ido? Pues con lluvia, que se agradece mucho. ¿A que sí? Y todavía está yendo. Yo estoy ahora en Cataluña, ya sabes que el lunes de Pascua todavía es Semana Santa, por tanto, el día de la mona. Todavía, la Semana Santa todavía es presente. ¿Y tú, Cristina? Pues no tanta lluvia como frío. En Zaragoza Ya. mucho frío, un poquito de lluvia también, pero sobre todo frío. Pero oye, fenomenal. Sofá, novelas, series y tomando energía para lo que viene. Iba a deciros, yo espero que con lluvia, sin lluvia, con procesiones, sin procesiones, con la mona de Pascua, sin la mona de Pascua, hayáis tomado aire, porque hoy es 1 de abril, hoy empieza el mes de abril. Pero empieza un trimestre que nos va a tener entretenidos, bueno, que ya nos está teniendo entretenidos. Recuerden, mes de abril elecciones en Euskadi, mes de mayo elecciones en Cataluña, mes de junio elecciones europeas. Ahora iremos con todo eso, porque además esta misma semana empieza la campaña electoral en Euskadi, la noche del jueves al viernes arranca la campaña electoral para las elecciones del 21 de abril. Pero antes, desde primera hora les estamos contando en la SER los planes del gobierno para intentar frenar esas llamadas, porque así las han denominado, leyes de concordia que prepara el Partido Popular con la ultraderecha, con Vox, en algunas comunidades donde gobiernan en coalición. Es el caso, y esto ya lo hemos explicado, de Castilla y León, pero también es el caso de Aragón, el caso de la Comunidad Valenciana. Esta fue una de las exigencias de Vox en los acuerdos con el Partido Popular para alcanzar los gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamientos, derogar la ley de memoria democrática, las autonómicas, para crear una nueva. Guillermo Lerma, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Va a ser hoy cuando el gobierno dé más detalles del plan, pero ya sabemos que lo que va a hacer, o tiene la intención de hacer, es llevar estas leyes al Constitucional porque consideran que chocan, porque hay otra ley, que es la ley estatal, chocan con esta ley estatal de memoria democrática y equiparan la dictadura a la democracia en el relato que quieren imponer ahora de la historia. Sí, y eso, según fuentes del gobierno, Ángels, es contrario a los valores de la Constitución. El detalle de las medidas que, como dices, va a anunciar el ministro Ángel Víctor Torres se conocerán a lo largo de la mañana, pero lo que podemos avanzar ya aquí en la SER es que el Consejo de Ministros quiere llevar al Constitucional esas leyes que PP y Vox llaman de concordia para intentar frenar su tramitación. Hay 3 comunidades donde ya se han puesto en marcha la maquinaria para aprobarlas, son Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, pero iniciativas similares están pactadas también por los 2 partidos en Baleares y Extremadura, donde los de Feijóo necesitaron el respaldo de la ultraderecha para gobernar tras las elecciones del pasado mayo. Ahora los de Abascal quieren acelerar el cumplimiento de esas exigencias y por eso se están dando pasos en los distintos parlamentos autonómicos. El Ejecutivo ha pedido a los servicios jurídicos del Ministerio un informe para ver cómo se enfocan esos recursos y lo que plantean es impugnar los artículos que entienden que chocan con la Ley de Memoria Estatal aprobada en 2022 y que buscan, según el gobierno, blanquear el franquismo, haciendo tabla rasa y sin diferenciar el periodo democrático de la dictadura. Junto con la impugnación, el Ejecutivo valora pedir la paralización automática de esos artículos que considera contrarios a la Carta Magna, un acuerdo que tiene que aprobarse en una próxima reunión del Consejo de Ministros. El PSOE quiere iniciar así el ciclo electoral
electoral que arranca esta semana con la campaña de las elecciones en Euskadi. Quiere poner el foco en la gestión del gobierno central y para ello, además de reiterar los datos que según la Moncloa avalan la buena marcha de la economía, el Ejecutivo busca también contraponer modelos de gestión como el suyo y el que se está llevando a cabo en los lugares donde gobierna la coalición de PP y Vox. La ofensiva contra lo que entienden que supone un retroceso en el derecho a la reparación y la verdad de las víctimas del franquismo y la dictadura les va a servir precisamente para eso, para contraponer los modelos de la izquierda y la derecha, los modelos que están imponiendo, dicen, PP y Vox en las comunidades autónomas. Pues si te parece, Guille, vuelvo contigo en un ratito, que hoy se va a Oriente Próximo el presidente del gobierno y me cuentas, ¿de acuerdo? Hasta ahora. De momento nos quedamos con esta intención, insistimos, hoy conoceremos los detalles, los va a presentar el ministro Ángel Víctor Torres de esta iniciativa para llevar al Constitucional estas llamadas leyes de la concordia, que en algunas comunidades donde gobiernan en coalición el Partido Popular y Vox ya están avanzadas. Es el caso de Castilla y León, lo comentábamos la semana pasada, Radio Valladolid. Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Para poner en contexto lo que implica este plan de PP y de Vox, vamos a recordar lo que propone esta ley de la concordia, esta ley de concordia en Castilla y León. Para empezar, no se hace ninguna referencia al franquismo, ¿no? Esa condena que estaba en el decreto de memoria histórica se elimina. Sí, de hecho le preguntaban por ello al portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León la semana pasada y dijo que la condena pues estaba implícita en el texto. En sus 13 páginas omite, como decías, la palabra franquismo, pero también otras como dictadura, memoria histórica. El texto, que en algunos de sus párrafos es, por cierto, un plagio de la norma presentada en la Comunitat Valenciana, alude a la Ley de Protección de Datos para impedir que se hagan públicos los nombres de las víctimas, pero también de los verdugos. Algo sobre lo que hablábamos este fin de semana en la SER con Pura Francisco. Ella es nieta de un represaliado en Villadangos del Páramo, en León. Ya no solamente es que prohíban la divulgación de los nombres de los verdugos, sino ni siquiera de quienes fueron sus víctimas. Esto es un sinsentido. Esto, claro, colisiona con otras leyes de índole superior, como la promulgada a finales del año 22, la nueva Ley de Memoria Democrática. Además, incluye como periodo histórico de 1931 a 1978, es decir, la Segunda República, una época en la que hubo gobierno de izquierdas, pero también de derechas. Además, suprime del Consejo Asesor que decide sobre las exhumaciones a las asociaciones de memoria. Esto va a quedar en manos, si esta ley llega al final de su tramitación, va a quedar en manos de técnicos de la Junta, pero también de la Federación de Municipios y Provincias, que aquí controla el PP. La profesora Pura Sánchez, experta en memoria histórica, es rotunda a la hora de resumir la propuesta que hacen aquí PP y Vox. Esto es una especie de ley franquista, por resumir, 2.0, elaborada por los herederos sociológicos del franquismo, que lo que pretende es precisamente sustituir a una ley en la que se contemplan derechos. Esta es la jugada. Yo no sé qué recorrido va a tener, pero desde luego, desde el punto de vista de cambiar lo que ya sabemos, me parece que van a tener poco éxito. La concordia no se puede imponer. Hay que tener en cuenta que esta proposición de ley, si llega a ser aprobada, va a derogar un decreto que en su momento fue pionero, aprobado precisamente por el PP en 2018, en la última etapa de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta, algo que, según hemos podido constatar, ha generado un enfado considerable entre quienes formaban parte de aquel gobierno. Mario, gracias. A vosotros. Citada Mario Alejandre en la ley en la Comunitat Valenciana, Radio Valencia. Adrián Sánchez, buen día. Hola, buen día. ¿En qué punto está ahí la derogación de la ley de memoria histórica y la tramitación de este texto alternativo? Pues la llamada ley de concordia aquí está dando todavía sus primeros pasos. Fue presentada hace semana y media por PP y Vox en les Corts Valencianes. El texto presentado es, como decimos, muy similar al de Castilla y León, aunque mucho más corto, solo 6 páginas, y la mitad están dedicadas a justificarse, con frases como que la guerra civil llevó al extremo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. La ley que deroga la norma de memoria democrática ahora vigente y que se aprobó en 2017 todavía no ha empezado a tramitarse, pero no tendrá problemas en les Corts, ya que PP y Vox suman mayoría absoluta. Fue una exigencia de la ultraderecha para formar gobierno y ya se incluía en el acuerdo de coalición para hacer presidenta Carlos Mazón, y la oposición, Compromís y el PSPB, ha anunciado incluso movilizaciones en la calle porque se oponen a esta norma. Adrián, gracias. Un saludo. Y en Aragón, Ana García Cortés, buenos días. Hola, buenos días. Ahí en Aragón, el presidente Jorge Azcón, del Partido Popular, ya ha derogado el texto de 2018. Su gobierno pretende sacar adelante un proyecto alternativo que han llamado de concordia, reconciliación y recuerdo. Aquí también se ha impuesto Vox. Sí, fue el 10 de marzo cuando el gobierno PP-Vox en la comunidad tumbaba de forma definitiva esta ley
ley de memoria democrática fue, como decías, una de las exigencias de la ultraderecha dentro de ese pacto de gobernabilidad para que Azcón fuera presidente. Eligieron hasta la fecha para activar este proceso, el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Franco, y el 15 de febrero se votó en las Cortes de Aragón. Con esta derogación quedan suprimidos el censo, las rutas, también los inventarios de lugares de memoria. En el aire está qué es lo que va a pasar con las exhumaciones, porque esta norma va a ser sustituida, como decíais, por un plan de concordia del que no sabemos absolutamente nada. Llevan diciendo semanas que darían a conocer los detalles, pero por ahora solo tenemos eso, el título. Ana, gracias. A ti. Gracias, sentías con la cabeza porque recordabas fue un 20N, que además escogieron la fecha precisamente para que la ultraderecha empiece a imponer su agenda ideológica, su batalla ideológica. Claro, aquí el tema está en que el Partido Popular se lo compra y lo acepta. Era una de las exigencias de Vox en todos los gobiernos de coalición y el Partido Popular cede a cambiar, a terminar con la ley de memoria histórica de ámbito autonómico que había en estas autonomías para llamarla ley de concordia y convertirla en otra cosa. En Aragón, además, con ese punto, yo diría que cínico, ¿no?, si se me permite, por parte del Partido Popular, de comenzar la tramitación de la derogación de la ley justo un 20N. Lo cual te pones un poco en la piel de la gente que tiene todavía, que por cierto en Aragón son muchos, es la comunidad autónoma a priori con mayor número de fosas comunes todavía sin descubrir, y te pones en la piel de esos familiares y es más hiriente todavía si cabe. Por cierto, que yo creo que esto hay que aclararlo, familiares de víctimas de la guerra civil de uno y otro bando, que además, como es conocido en Aragón, fue especialmente sangriento, y efectivamente hay personas enterradas de uno y otro bando que a día de hoy, de momento, ya no se van a poder, a priori, todo lo que a los procesos que estaban en marcha a nivel de Aragón, pues se encuentran detenidos, ¿no? Yo creo que en pocos elementos como este, Vox está apurando más al Partido Popular, y el Partido Popular lo está comprando de una forma que a mí me resulta bastante inexplicable, porque es uno de esos elementos que combinan lo simbólico con lo material. Hay una parte simbólica muy importante en todo esto. Hablamos de la guerra civil, hablamos de muertos, hablamos de una división en este país tremendo, pero luego también hay cuestiones concretas, como cómo se cuenta la historia. No tenemos un relato compartido todavía de lo que fue la España del 36 al 77, al 75, al 78. No lo tenemos todavía, ese relato compartido. La respuesta es no. Y pensábamos que lo podíamos haber tenido antes, ¿no? Incluso las leyes de memoria democrática, que por cierto muchas fueron aprobadas de una forma bastante transversal, con bastante acuerdo, y no diré yo transversalidad total ni consenso absoluto, pero con bastante acuerdo, de repente ahora mismo vienen a abrir esa evidencia, o poner encima de la mesa esa evidencia que dice no. Todavía la derecha, una parte de la derecha española no tiene un relato compartido nítidamente democrático. Desde el punto de vista simbólico y de las víctimas, lo que más puede doler es eso. Pero desde el punto de vista político, que un partido, que es un partido de Estado, de gobierno, que ha gobernado y que volverá a gobernar cuando sea, se manifieste equidistante a la hora de reconocer un sistema democrático y un sistema de una dictadura como fue la franquista, realmente pone los pelos de punta. Y tengo la sensación de que ellos lo quieren hacer pasar de alguna forma como una cuestión más no deja de ser más que un símbolo, reabrir heridas. No, es que una sociedad necesita tener una historia compartida para entenderse como sociedad. Y pensábamos que la habíamos alcanzado, ya nos damos cuenta que a nada que la ultraderecha empuja un poquito, pues descubrimos que no tenemos ese relato compartido. Ignasi. Bueno, yo creo que hay que distinguir claramente la parte jurídica de la parte política, ¿no? En el plano político estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristina, o sea que efectivamente es lamentable que no el desinterés del tema que hay con el tema de fondo aquí, ¿no? O sea, con el tema de las exhumaciones, con intentar pues explicar a la gente más joven que ni siquiera lo tiene presente ya, ni siquiera en su familia, ¿no? Pues lo que ha ocurrido en España, de dónde venimos, construir un relato común, o sea, todo eso que ya son lugares comunes o deberían ser lugares comunes, y que eso pues que eso falte, ¿no? O sea, que en ese sentido la crítica la hago clarísima. Luego ya el debate jurídico y ver si esto acabará en el Constitucional. ¿Qué recorrido cómo, puede pues tener? Claro, yo creo que tiene muy poquito, ¿no? Yo me he mirado la ley, la he estudiado, sería excesivo, pero la he leído entera, la ley de Castilla y León, y claro, aquí el tema de fondo no es el contenido, el tema de fondo estrictamente jurídico, ese sí es competencial. ¿Quién tiene la potestad de fijar una política de memoria para España? Eso es algo que hay que hacer en el conjunto del territorio español, y por tanto le corresponde a las Cortes Generales
sí al gobierno, o cada comunidad autónoma puede decidir la memoria cómo funciona. Ese es el debate, y eso es un debate jurídico que tendrá que resolver el Constitucional, pues por la vía de si esto es cultura, si esto qué es, ¿no? Esa base sí, pero el resto ya, es decir que se exalta el franquismo, etcétera, pues bueno, ya se han cuidado muy mucho de usar términos comunes y usar espacios que no dicen nada, ¿no? O términos que no dicen nada. Y además yo querría recordar, y en ese sentido sí que la izquierda pues tiene que hacer su propia mea culpa, ¿no? Que claro, si la Constitución mandatara todo lo que debería mandatar, o lo que ahora nos parece tan obvio, pues claro, habríamos incumplido la Constitución desde el año 78 hasta hace 4 días, ¿no? Porque no hay que olvidar que hemos tardado mucho, demasiado, en comprometernos con la memoria histórica, con el tema de las exhumaciones muy concretamente, con facilitarla, con la intervención de la justicia, etcétera. Eso se ha tardado mucho, ha entrado ahora en la ley, entró primero con Zapatero y después reforzado con el gobierno actual, pero claro, eso no se puede decir que fuera mandato de la Constitución, salvo que pensamos que entonces todo el gobierno de Felipe González incumplió la Constitución, ¿no? Así que los pies un poco de barro los tiene la izquierda en el sentido de exigir que la Constitución mandate no sé muy bien qué en temas de memoria. A partir de ahí, competencialmente, ¿a quién le corresponde liderar esto? Y sobre todo que es vergonzoso que el Partido Popular se apunte a este tanto solo pues por ganar unos votos. Siempre tenemos ese discurso de que uno se traiciona por ganar unos votos y tener un apoyo, y aquí es el Partido Popular quien está traicionando un compromiso democrático pues por consolidar su poder, ¿no? Antón. Bueno, a mí lo primero, el contenido de la ley me suena muchísimo a la victoria del franquismo, ¿no? Yo creo que donde dicen concordia, en realidad deberían decir victoria, ¿no? Los 20 años de paz, aquellos famosos, suena bastante a eso, ¿no? Lo decía la historiadora, ley franquista 2.0. No, es que suena, el contenido es totalmente la concordia que me dio el régimen durante 40 años, ¿no? Pelillos a la mar, aquí está claro quién ha ganado, los que perdisteis, pues con perdón os jodéis, y venga, vamos a mirar para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que donde dicen concordia, en realidad quieren decir otra cosa, ¿no? El segundo elemento que me llama la atención es que esta es la misma derecha que cuando se hizo la ley de memoria histórica y cuando se hizo la ley de memoria democrática nos dijo que esto era un tema que no le importaba a nadie, que no había que reabrir heridas, que no tenía trascendencia, que la gente estaba a otras cosas. Hombre, pues es de las primeras medidas que han tomado estos gobiernos autonómicos, que acaban de llegar, porque estos gobiernos fueron elegidos en mayo del año pasado. Es decir, está claro que alguna importancia debe tener y alguna relevancia política debe tener cuando figura en el primer año de la agenda legislativa de estos nuevos gobiernos de coalición entre la derecha y la ultraderecha, ¿no? El tercer elemento, el debate jurídico que apunta Ignasi, bueno, yo creo que hay aparte de la discusión competencial, hay una discusión de hasta qué punto casa o no, sobre todo con la ley de memoria democrática, que iba un paso más allá de la ley de memoria histórica, incluía una condena expresa del franquismo, de la dictadura, que aquí se evita, por ejemplo, en el texto que hemos escuchado con más detalle, y sobre todo el espíritu de la ley, que era claramente de restauración hacia las víctimas. Es decir, se habilitaban una serie de medidas y se reconocían una serie de derechos a las víctimas, entre ellos el derecho a saber la verdad, el derecho a que se conociera lo que había sucedido, el derecho a recibir una reparación, la anulación de los juicios franquistas, que yo creo que colisiona claramente con algunos de los contenidos que hemos escuchado de estas leyes de, entre comillas, concordia, donde a las víctimas básicamente se las condena al anonimato y se las equipara con los verdugos. Y hombre, la ley de memoria democrática, si algo pretendía evitar, era precisamente esa equiparación. Y por la reflexión política, ¿no? Es decir, la derecha yo creo que siempre comete el mismo error con la ultraderecha, que es no darse cuenta de la importancia de los temas que son políticamente, simbólicamente relevantes. Y que cree que lo importante es tener el poder. Y que da igual las cesiones ideológicas que puedes hacer cuando tienes un socio en tu extrema derecha. Y lo que nos enseña la historia, sobre todo la historia reciente en Europa en las últimas 2 décadas, especialmente en la última década, es que ese ha sido el gran error de la derecha convencional en sus relaciones con la ultraderecha. Creer que las cesiones ideológicas, las cesiones de contenido simbólico no son relevantes y que compensa el hecho de ceder ahí a cambio de obtener los votos que te permitan gobernar. Y precisamente lo que nos enseña, especialmente en la última década, es que no. Es que ese negocio
ese negocio político, normalmente quien acaba beneficiando es a la extrema derecha, que lo obtiene todo, que es el rédito político de esta decisión, y a cambio no asume ningún coste, porque total, quien gobierna es la derecha, ¿no? Es el PP. No, y porque a ellos no les pasa coste. Es decir, la ultraderecha tiene un posicionamiento muy importante entre un sector del electorado que efectivamente, uno, considera estas cuestiones como que no son relevantes desde un punto de vista del día a día, de la política del día a día, y dos, en el plano simbólico no les parece mal tampoco. Es decir, que la ultraderecha no arriesga nada. Los que están arriesgando mucho, por eso yo insisto en esa idea de la incomprensión a la hora de ver por qué el Partido Popular compra esto de una forma tan clara y tan barata, y tan cara, para ellos, es porque realmente el Partido Popular tiene un electorado donde esto sí que le puede hacer daño, cosa que la ultraderecha no. Ese famoso millón de votantes, es que les compensa, ¿no? Sí, que recibir el poder a cambio de ceder aquí es un negocio que para ellos es rentable. Sí, Antón, y lo que nos dice los últimos 10 años es que no, y es que es rentable para la extrema derecha. Claro, efectivamente, pero sobre todo ese famoso millón de votantes, en torno al millón más o menos de votantes, ¿no? Que en un momento determinado pueden oscilar entre la izquierda o la derecha y que muchas veces, por no decir casi todas, son las que acaban determinando hacia dónde cae la balanza de un gobierno, a esa gente este tipo de cuestiones les echa para atrás clarísimamente. Entonces, ¿por qué está arriesgando tanto el Partido Popular? Y dicho de otra manera, ¿no tiene otras piezas con las que acabar negociando los gobiernos? Porque también la ultraderecha de Vox está en los gobiernos autonómicos, en diferentes posiciones, gracias a estos acuerdos. ¿De verdad el Partido Popular está dispuesto a sacrificar esto? Que es tanto como sacrificar una identidad que pudiera considerarse democrática. Déjame, Ignasi, que voy 2 minutos, que voy a la publicidad y vuelvo contigo. Sí. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:53 minutos de la mañana, 7:53 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada hablando de la intención del Gobierno de llevar al Constitucional estas leyes llamadas leyes de concordia, que en las autonomías donde los gobiernos autonómicos en los que está en coalición el Partido Popular y Vox quieren sacar adelante para sustituir la ley de memoria democrática. Y decías, Ignasi, que no estabas de acuerdo con algo de lo que estaba diciendo ahora Cristina. Sí, que es el impacto político de esto, claro. O sea, a mí ya me gustaría que esto cabreara a más gente de la que cabrea, pero no estoy del todo de acuerdo que sea así. O sea, yo tengo mis dudas, desgraciadamente, lo digo lamentándolo claramente, pero no hay que matar al mensajero. Tengo mis dudas de que esto movilice más allá de no siquiera de la izquierda, más allá de la izquierda. Y por tanto en el centro, y el Partido Popular tiene que haber hecho ese cálculo, que realmente esto, por mil razones,
razones, porque creo que, insisto, en el pasado esto que no se ha hecho bien, no se ha transmitido bien. Hay muchas razones que podríamos analizar de cómo se han hecho estas leyes de memoria histórica y cómo se han transmitido y cómo se han comunicado. Yo no creo que en este momento estas medidas sean algo que agite a la gente de centro o a la gente de centro derecha o que le moleste. Es decir, el Partido Popular se alía en esto con Vox porque sabe que realmente el coste electoral es muy escaso, es muy escaso. O sea, que esto moviliza a la izquierda, pero no a nadie. O sea, discrepo de lo que decía Cristina, que hay una serie de gente que está, pues que puede votar pues a unos o a otros. No, yo creo que los que pueden votar a unos o a otros, este tema les es mayoritariamente indiferente, salvo aquellos a quienes les afecta la familia más directamente. Pero es que tampoco lo puedes medir en términos de impacto electoral directo, porque nadie vota, claro, salvo situaciones muy excepcionales, nadie vota únicamente por un asunto. Tiene que ser realmente un acontecimiento. Sin duda, todo suma o todo quita, pero aquí yo creo que quita poco. Pero el impacto que esto tiene no es tanto en términos electorales, que eso es muy difícil de medir. Pues si le preguntas a la gente, pues todo el mundo te dirá que, hombre, no es seguramente la principal razón por la cual deciden su voto, ¿no? Pero a ti te gusta mucho repetir aquello de la importancia que le oferta, cuando la amnistía siempre repetías, en el interés de los españoles, mira cómo es de importante esto. Bueno, pues realmente, digo, no es que a mí me parezca bien o mal, pero creo que esto no es el primer problema de la amnistía, ¿no? Está bien que vengas con ganas de rebatirme, pero déjame terminar el argumento. Venga, dale, Antón. Entonces, precisamente te estoy reconociendo eso. Sigo la misma lógica que la amnistía. Es decir, nadie decide su voto por un único asunto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra ordenación de prioridades. El impacto hay que medirlo más en términos políticos. Y es que este tema derechiza al PP. Claro. Lo derechiza en la percepción, no especialmente de sus votantes. De una parte seguramente que sí. Pero al votante centrista lo aleja. ¿Eso quiere decir que el votante centrista no le va a votar al PP? No. Pero quiere decir que, desde luego, si ubicamos a los votantes del centro y al votante del PP, apostar por este tipo de decisiones, ya el propio pacto con la ultraderecha te aleja del votante del centro en términos estratégicos. Pero encima aprobar cosas que son la agenda de la extrema derecha, no la tuya, son la agenda de la extrema derecha. Y ver cómo es el socio minoritario el que te impone su agenda, aleja todavía más a un espacio que para mí, si yo fuera el Partido Popular, sería prioritario en este momento, que es el espacio donde el PP gana regularmente las elecciones cuando las gana, que es el espacio de centro. Claro, en el imaginario español, el imaginario social, este tipo de decisiones le está situando al Partido Popular en un espacio nítidamente a la derecha y, por lo tanto, le está mermando posibilidades de tener una mayoría o de conseguir... A la extrema derecha. Sí, bueno, claro, bien, sí. Cada uno que lo sitúe donde quiera, ¿no? Pero desde luego lo está alejando de ese centro que es donde el Partido Popular efectivamente está ganando las elecciones tradicionalmente. Por lo tanto, es una de esas cuestiones que a lo mejor por sí sola, si solamente fuera esto, sería más complicado, pero junto con otros elementos... Yo solo hay un elemento en esto que estáis... yo es que le planteaba a Ignasi, durante la publicidad, le planteaba la misma duda que tú has planteado en antena, yo se la he planteado también a Cristina. Yo no tengo tan claro que esto le penalice. Y hay un elemento que me hace pensar que no le penaliza, que es que el Partido Popular nunca ha estado enamorado de la ley de la memoria democrática. Pero no tenía valor de cuestionarla públicamente. Bueno, ha habido algún dirigente que ha hablado incluso de derogación. Casado hablaba de la derogación de la ley de memoria democrática. Pero llegó un momento donde se aprobaron esas leyes en los parlamentos autonómicos. Pero yo creo que es una cuestión que no forma parte, la ley de memoria democrática no forma parte del ADN del Partido Popular. Pasa un poco como con el aborto, Ángel. Claro, estar en contra te quita algún voto. No. Claro. Pero cuando llegas al poder, la derogas. Tampoco. No es tu agenda, sinceramente creo que ese análisis es erróneo. No es tu agenda y no es tu prioridad, pero una vez que se ha aprobado, tampoco te molestas. La pregunta es, si el Partido Popular no estuviera gobernando con Vox a día de hoy, sino que gobernara en solitario en las comunidades autónomas, ¿habría derogado estas leyes? No, porque es evidente que no. Si se están autoderogando a sí mismos. Es cómodo para ellos tragarse este sapo, con perdón de la expresión. Ignasi, cierro contigo. No, Ignasi. Sinceramente creo, me gusta el ejemplo, justamente para decir que no vale, pero al principio es un ejemplo interesante. No, claro. Un punto de consenso había que tener. Un punto de consenso había que tener. No, porque es verdad que una cosa es que el Partido Popular no pueda salir diciendo viva el aborto, hay que el aborto tal, no, pero sabe perfectamente que eso sí movilizaría, que una prohibición del aborto, que una restricción del aborto en España movilizaría sus bases y movilizaría su electorado, por supuesto, porque la gente, muy de derecha que sea, eso lo siente como algo, ya está interiorizado y está asumido. Y en cambio, desgraciadamente, insisto, a mí, lo vuelvo a decir, ya sé que hoy es un día para
bueno, no sé, que la tentación es no matizar, pero aquí venimos todos a matizar, ¿no? O sea, siempre hay responsabilidad en cómo se ha vendido el tema de memoria histórica, hay responsabilidad en cómo se ha transmitido y se ha educado y en lo que se ha tardado en empezar con ese tema. Y por tanto, efectivamente, yo no creo que la militancia del Partido Popular... En Castilla y León, lo que están derogando, si no he escuchado mal, es un decreto del gobierno anterior, del gobierno del PP. De todas formas, pero con una ley, mírate la ley, por Anton, cerrar, la ley por cerrar el debate, que yo me había remontado a Casado, imagínate si tengo más memoria de atrás que de cerca. Tengo más memoria histórica que memoria cercana. Me recuerda ahora Mariela Rubio que el propio Alberto Núñez Feijóo habló de derogar la ley de memoria democrática, que yo hablaba de Casado, que también lo hizo. En la campaña, la campaña electoral. Bueno, ya, claro, pero previamente habían aprobado algunas leyes. Es que hay cuestiones que le son contradictorias, pero porque no están cómodos. Pero por eso digo que yo creo que como esto de la memoria democrática no va en el ADN del Partido Popular, tengo mis dudas, las mismas que planteaba Ignasi, pero para eso está el debate y para eso está el análisis. Tengo mis dudas de que esto tenga algún coste electoral para el Partido Popular. Y luego ya veremos cuál es el recorrido jurídico que planteábamos también ante este anuncio del gobierno de llevar al Constitucional las leyes de concordia que sacan adelante los gobiernos del Partido Popular y de Vox. Voy a hacer una pausa, más tarde de lo habitual, pero es que nos hemos liado. Y 3 minutos de la mañana, 8 y 3 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lunes de Operación Retorno, porque hoy todavía es festivo en 7 comunidades. Hay previsión de más de 2.000 vuelos en Barajas y en los aeropuertos catalanes más de 1.100, Sergio Soto. Aunque la mayoría de viajes van a ser por carretera, cerca de 10 millones de desplazamientos en total desde el jueves y hasta hoy, cuando se espera mucho tráfico hasta las 11 de la noche. Así que vamos a conocer la situación hasta ahora de GT Lucía Andújar.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Málaga, en la 7 de Benalmádena, en dirección a Marbella. Al margen de esto, tráfico lento en Granada, en la 92 en Loja, sentido Sevilla, y la nieve deja afectado un total de 30 vías, 2 de ellas de la red viaria principal. Transitables con precaución la 1 en Segovia, en Santo Tomé del Puerto y en Madrid, en Serna del Monte, y también en la 52 en Zamora, a la altura de Cobreros. La vuelta a casa que se lleva mucho de la actualidad de hoy, un día en el que les estamos contando el regreso de la actividad política que pasa por la constitución de las comisiones de investigación sobre la compra de material en la pandemia y el recurso al Constitucional que plantea para las leyes de concordia el Gobierno. Esto mientras empezamos a dejar atrás el temporal Nelson, cuya lluvia ha llenado sobre todo los pantanos andaluces y castellano-manchegos. En Andalucía, el agua ha sentado especialmente bien al parque de Doñana, muy afectado por la sequía. Juan Romero es portavoz de Ecologistas en Acción. Hasta hace una semana, esa zona de la marisma estaba completamente seca. El Partido y la Cañada Mayor también están inundando la marisma norte. Así, la Rocina lo está haciendo por la Madre, es decir, por las marismas del Rocío. Fuera de España, Alemania se convierte desde hoy en el primer gran país de la Unión Europea que legaliza la posesión y el consumo de marihuana. Los alemanes podrán llevar encima hasta 25 gramos en público y tener 3 plantas en casa si es para uso personal. Fernando Bayo. Un uso recreativo del cannabis que Alemania permite desde hoy, siguiendo los pasos previos de Países Bajos, Malta y Luxemburgo. Y es que el gobierno de Olaf Scholz considera que la legalización de la marihuana pondrá freno al menudeo ilegal y garantizará que los usuarios accedan a un producto seguro, regulado y de calidad. Así, al ritmo de la banda española Escape, celebraban anoche cientos de consumidores la entrada en vigor de esta medida en la Puerta de Brandeburgo, una ley que va a permitir a los mayores de 18 años poseer, como decías, 25 gramos de marihuana si ese es para consumo en público, 50 si es para consumo privado. Siempre tiene que ser un consumo que se realice a no menos de 100 metros de colegios y parques, y también si se hace en la vía pública después de las 7 de la tarde. Y de los deportes, Ampe, no hay cambios en la lucha por la Liga después de una jornada que se completa esta noche en Villarreal. Desde las 9, con la visita del Atlético de Madrid al Estadio de la Cerámica, con la previa del partido en Carrusel Deportivo desde las 9 menos 10. Ganó el Barça el sábado, ayer el Girona 3-2 al Betis y 2-0 el Real Madrid al Atlético, con lo que los de Ancelotti siguen con la ventaja de 8 puntos sobre el Barça y 10 sobre el Girona, a 8 jornadas para el final del campeonato. Y Carlos Alcaraz pierde esta mañana el número 2 del mundo en el tenis a favor del italiano Yannick Sinner, que se proclamaba ayer campeón del Master 1000 de Miami. Alcaraz baja a la tercera plaza tras Djokovic y el propio Sinner. Cada segundo. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:08 de la mañana, 8:08 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Sigue también con nosotros Guillermo Lerma. Guille, nos decías antes, cuando hablábamos de la intención de presentar ante el Constitucional las leyes de Concordia, nos hablabas de la intención también que tiene en este arranque después de Semana Santa, de temporada política por parte del Gobierno, reivindicar su gestión y también en explotar el perfil internacional que va a tener Pedro Sánchez. Y de hecho, Guille, hoy empieza el presidente del Gobierno una gira por Oriente Medio para hablar sobre todo de la guerra de Gaza. Sí, una gira con la que Sánchez va a visitar 3 países que el gobierno entiende que juegan un papel clave en el conflicto por 3 razones. La primera, la humanitaria. En Jordania el presidente quiere mostrar su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA. De hecho, va a estar en uno de los campos de refugiados cerca de Amán para insistir en la necesidad de mantener también la ayuda a la franja en un momento de emergencia y de hambruna extremas. Esa será la primera parada del viaje, que después le llevará a Qatar, país que está actuando como mediador en el conflicto y donde el jefe del Ejecutivo apostará de nuevo por convocar esa conferencia de paz que logre el cese de la violencia de manera permanente. Ese es el segundo motivo, y el tercer eje será insistir en esa solución de los 2 estados, algo que fuentes de la Moncloa recuerdan que pasa por el reconocimiento de Palestina en Occidente, pero también de Israel en los países del mundo árabe, algo que defenderá Sánchez también en Arabia Saudí, que como tanto Doha como Riad aún no han reconocido a Israel, así que en la Moncloa dan importancia a esta visita. Sánchez llega por segunda vez a la región desde que se desató la crisis y tras alcanzar la semana pasada un acuerdo con Malta, Irlanda y Eslovenia para reconocer el Estado palestino en cuanto sea posible. Guille, gracias. Hasta luego. Quiere reivindicar gestión el Gobierno, quiere reivindicar también el perfil internacional del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y en el Partido Popular, Mariela Rubio. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. En el Partido Popular quieren desgastar al Gobierno con el caso Koldo, aprovechando que hoy se pone en marcha, hoy se crea la comisión de investigación en el Senado, mañana otra más general, más allá del caso Koldo, en el Congreso, y como no, los populares van a seguir haciendo oposición con la amnistía esta semana. Sí, con el arranque de este nuevo ciclo electoral quiere el PP estrechar el cerco al Gobierno con su mayoría absoluta en el Senado. La ofensiva va a ser total y en los que son sus 2 frentes principales de oposición. Tú los mencionabas, el caso Koldo y la ley de amnistía. Hoy se constituye la comisión sobre este caso Koldo en el Senado y el Gobierno habrá de enfrentar además varias preguntas al respecto en la sesión de control del martes en la Cámara Alta. Los populares ultiman su lista de comparecientes en esa comisión, manteniendo en el disparadero a la mujer de Pedro Sánchez. Hablaba así este fin de semana Borja Semper. Es que todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber. Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministerios, concretamente 4. Se va a terminar por saber el papel que jugaron comunidades autónomas también, influenciadas por el interés político y por conseguidores políticos. Se va a terminar por saber también qué papel jugaron en la adquisición de material sanitario. Y se va a terminar también por saber cuál es el papel del presidente del Gobierno en relación con su entorno familiar. Mañana en el Congreso se constituirá la comisión auspiciada esta vez por el PSOE sobre los contratos sanitarios de la pandemia y será también mañana cuando eche a andar en el Senado el choque institucional entre ambas cámaras que busca el PP a raíz de la amnistía. Decimos que echa a andar porque la mesa del Senado va a poner fecha a la votación del que es el primer paso de ese choque institucional. El primer paso es el requerimiento de la Cámara Alta al Congreso para que retire la medida de gracia. Es muy posible que la votación de ese requerimiento sea ya la semana que viene, pero lo que el Senado sí va a votar seguro esta semana es la reprobación del ministro Bolaños por la tramitación de la ley de amnistía, una votación que el PP, por supuesto, va a sacar adelante. Y todavía en el capítulo de la amnistía, la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado mañana se reúne para empezar a elaborar un informe sobre esta ley de amnistía que se va a debatir y votar el próximo lunes en una sesión de esa comisión donde se va a convocar a todos los presidentes autonómicos. Así que ofensiva total del PP en el Senado. Mariela, gracias. A vosotros. Bueno, pues estas son las 2 estrategias, Antón, bien diferenciadas. Gestión, perfil internacional del presidente por parte del Gobierno y el desgaste con las comisiones de investigación, sobre todo con el caso Koldo, con este ventilador puesto, este aspersor puesto por parte del Partido Popular. Y escuchábamos a Borja Semper haciendo una enumeración de asuntos que no tienen ni pruebas ni se sustentan en nada, pero su estrategia va a seguir exactamente igual en el mismo punto en el que la dejó antes de la Semana Santa.
Sí, parecía que estos 3 días de paz que hemos vivido durante la semana, a lo mejor la solución para tanta crispación era limitar el número de dúplex, ruedas de prensa y entrevistas que pueden dar una parte de los responsables políticos, ¿no? Era un poco como con los adictos a algún tipo de sustancia o de juego, ¿no? Mira, solo dos ruedas de prensa al mes, y así nos tranquilizamos todos un poco, ¿no? Yo me empiezo a sentir... hace poco se cumplía el 30 aniversario del estreno del Día de la Marmota, esa película maravillosa con Bill Murray y Andy McDowell, ¿no? Y yo me empiezo a sentir un poco como Bill Murray, no sé vosotros, ¿no? La historia de la película es la del meteorólogo al que envían a cubrir el asunto de la marmota que vemos todos los años, el Festival de la Marmota, y se despierta cada día para vivir el mismo día una y otra vez. Bueno, yo creo que a nosotros nos está empezando a pasar un poco lo mismo, ¿no? Nos levantamos para vivir el mismo día una y otra vez, ¿no? Por parte del gobierno parece que sí, que esta vez que va a arrancar la legislatura, pero siempre pasa algo que parece que la deja en suspenso, ¿no? Era la amnistía, hicimos lo de la amnistía, bueno, es que ya ven las gallegas, bueno, vale, venga, votamos en las gallegas, vamos a por el presupuesto, no, pero mira, es que se adelantan las catalanas, y ahora estamos a la espera de las vascas, de las catalanas y de las europeas, y una vez pasada ese tour electoral, en teoría... tendríamos que ir a los presupuestos, pero yo ya no me fío de nada. Yo con irnos de vacaciones ya me doy por satisfecha. Bueno, sobre todo, especialmente Àngels Barceló, después de su traumática experiencia. El año pasado. Por eso no descarto nada. Que realmente lo entiendo, es el estrés postraumático que el día puede ser difícil de llevar, ¿no? Y por el lado del Partido Popular, pues lo mismo, se levantan todas las mañanas, sacan el Borja Semper, con lo moderado y razonable que parecía, ¿no? Tira de este argumentario en el que vale todo, ¿no? Venga, vamos, venga, todo, la cuñada, la madre, el entorno familiar, y así pues llevamos prácticamente, si fijáis, desde el 23 de julio, ¿no? Y a mí me parece que esta es una dinámica que, bueno, al partido de la oposición desde luego no le perjudica, yo creo que más bien le favorece, porque esto lo que genera sobre todo es desgastes, cansancio, es hastío. Yo creo que impacta más en los hipotéticos votantes de la coalición y de sus socios, especialmente los votantes de Sumar, los votantes incluso más a la izquierda del Partido Socialista. Creo que genera muy poco desgaste en el votante conservador, ¿no? Que se quedó el 23 de julio con esta idea de que nos robaron en los despachos lo que habíamos ganado en el campo, ¿no? Y, sin embargo, esta dinámica sí que es perjudicial para el gobierno, ¿no? Porque el gobierno está instalado en una situación que es muy complicada cuando gobiernas, que es que has perdido completamente el control de la agenda. La agenda política no la controlas tú, y lo que es peor, no tienes paralizada la principal herramienta para recuperar el control de la agenda política, que es la iniciativa política. De aquí al mes de junio, el gobierno prácticamente no tiene capacidad de marcar agenda política con decisiones propias. De ahí que tenga que recurrir pues a la agenda internacional, que ya sabemos que en la política española tiene el impacto que tiene, puede costarte votos, pero difícilmente te va a dar votos, y esperar a ver qué pasan estos 3 procesos electorales, ¿no? Ignacio. Sí, en ese sentido estoy bastante de acuerdo, para que conste en acta, estoy bastante de acuerdo con todo el análisis que acaba de hacer Héctor. Bueno. Vamos avanzando. Coincido con el marco en el que se plantea eso, ¿no? Porque efectivamente, sí, El Día de la Marmota, aparte que es una película que me parece espléndida y la recuerdo perfectamente escena a escena, ¿no? Yo quiero comentar muy concretamente lo del entorno familiar, me cabrea profundamente, o sea, lo quiero dejar también dicho, porque esa sensación de intentar echar porquería sobre la mujer del presidente del gobierno sin ningún fundamento me parece especialmente molesto, y lo quiero dejar claro, o sea, que eso es especialmente vergonzante, ¿no? Pero el resto del análisis, pues efectivamente, claro, el gobierno la mayoría podría estar haciendo política, no la está haciendo, y en parte por decisión propia. Yo esa decisión de no plantear los presupuestos, de no abrir la negociación de presupuestos, pues creo que se le está volviendo en contra. O sea, les dio miedo pues una posible derrota de tener que estar negociando enmiendas mientras hacía la campaña, etcétera, pero hoy estaríamos hablando de presupuestos, claro. Estaríamos hablando de qué es lo que quiere hacer cada uno con vivienda, con lo que sea, ¿no? O sea, estaríamos hablando de temas de contenido. Y en lugar de eso, pues claro, estamos hablando de caso Koldo, de la amnistía otra vez en esos términos del choque institucional, y a lo máximo a lo que puede aspirar el gobierno es a meter la política internacional. Es verdad que con la situación actual el tema concreto de Oriente Medio es política internacional,
pero es nacional, es decir, que si hay un tema que se cruza entre, vamos, que moviliza a la sociedad española, es lo que está ocurriendo en Gaza, y por tanto en ese sentido, bueno, pues es probable pues que el presidente del gobierno intente darle un tono que suene mucho a política nacional, ¿no? O sea, que las ruedas de prensa que haga sobre Palestina, sobre la ayuda, etcétera, no es lo mismo que si estuviera de viaje, no lo sé, en el África profunda, como se suele decir, o incluso en Latinoamérica en este momento, no. Es un tema que toca directamente a la opinión pública española, pero claro, no lo suficiente para movilizar. Así que efectivamente ese Día de la Marmota que desanima y que desespera, en el sentido, desespera más bien en el sentido de que ¿qué hay de lo mío, no? O sea, están ustedes a su bola, ustedes los políticos, esas cosas que se suele decir, ustedes los políticos están a sus cosas y de mis temas no se habla nada. Y eso es corresponsabilidad del gobierno, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro, déjame, Cristina, que haga una pausa, que si no luego te tendré que interrumpir. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Ignasi Guardans, Antón Losada, hablando de lo que Losada ha llamado el Día de la Marmota en el que estamos inmersos. Y mientras tanto, como decía Ignasi Guardans, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo nuestro, Cristina? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Y no es casualidad que al final se esté generando esta sensación de un totum revolutum, de un todo vale, de todo es lo mismo, de todos son iguales. No es casualidad. Eso son siempre estrategias buscadas por aproximaciones bastante poco democráticas, ¿no? En general. De todas maneras, tengo que decir que yo me siento entre el Día de la Marmota y Matrix, porque nos fuimos hace 4 o 5 días de vacaciones con una sensación, nuevamente, con esa idea de España se hunde por los 4 costados, ¿no? Y se rompe por 25 sitios. Hemos estado 5 días hablando pues de la lluvia, del frío, de las vacaciones, del turismo, de la nieve, y ahora volvemos, ¿no? Y es como otra vez volvemos a ese escenario apocalíptico. Pero no solo la Semana Santa. Yo un día llegué aquí un lunes diciendo todo se hunde de lunes, no sé si
comentabas tú el día que lo comenté, digo, de lunes a viernes. Sí. O sea, los fines de semana no se hunde tanto. No, los fines de semana llenamos restaurantes, se atiborran todos los destinos turísticos, etcétera. Entonces, claro, o sea, si tú estás manteniendo una tensión para generar esa idea de gravedad, luego es muy difícil que sea creíble cuando te vas de vacaciones 5 días, el debate del país es otro, ¿no? Por eso parece que estemos viviendo como mundos paralelos, cuando estamos de vacaciones o el fin de semana y cuando volvemos al agobio y al día a día habitual, ¿no? Dicho lo cual, me gustaría subrayar lo que comentaban tanto Antón como Ignacio del tema de los asuntos familiares, porque efectivamente me parece muy grave. Nos lleva a muchos debates de fondo, a muchos, pero a mí hay uno que es el que me tiene más obsesionada, que es esta idea o esta estrategia que decíamos hace un rato, del todos son iguales, de todas las familias, de hay que investigar a todo el mundo por todo. Es que no es así, o sea, es que a priori, por lo que vamos sabiendo, y los jueces dirán cuando tengan que decir, estamos aquí, o están intentando equiparar el caso de Begoña Gómez, que por cierto tiene nombre y apellidos, no es una mujer del presidente, si es que hubiera caso, que de momento no hay pruebas, que de momento no hay nada, junto con las informaciones que vamos conociendo día tras día de los negocios de la actual pareja de Díaz Ayuso, donde a priori sí que parece que puede haber indicios no excesivamente bonitos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Los jueces dirán cuando tengan que decir, pero no son cuestiones comparables, y es una estrategia premeditada la de intentar hacer un totum revolutum haciendo ver que todo es lo mismo. Me molesta especialmente además el tono amenazante que últimamente están teniendo algunos dirigentes del Partido Popular. Llevamos varios miércoles en las sesiones de control al gobierno escuchando a Núñez Feijóo expresiones como usted verá, usted sabrá dónde se ha metido, y ahora hemos vuelto a ver esa expresión amenazante nada menos que en Borja Semper, cuando decía aquello de todo se va a terminar por saber, todo se acabará sabiendo, ¿no? Si realmente tienen conocimiento o indicios de algún tipo de actividad que pueda ser delictiva o que pueda dar lugar a algún tipo de corruptela o de corrupción, que vayan al fiscal o que vayan a los tribunales. Pero esta amenaza, sin más, solamente contribuye a hacer un torbellino donde es muy difícil que la ciudadanía pueda valorar qué hay en una cosa y qué hay en la otra. Por lo tanto, creo que no son cuestiones de casualidad, ¿no? Sino que esto, de alguna forma, está premeditado en una estrategia que, insisto, impide la rendición de cuentas e impide la valoración por parte de la ciudadanía. Todo esto en la previa de las primeras elecciones, que son las elecciones en Euskadi. El jueves por la noche del jueves al viernes, empieza la campaña electoral. Eva Domaica, Egunon. Egunon. Empieza la campaña electoral. Ha habido aperitivo ya este fin de semana con la conmemoración de la Berri Eguna, con los actos del PNV, con los actos de Bildu, ahí intentando diferenciarse el PNV, desvincularse, pareciendo dos cosas completamente diferentes. Otegi reivindicando la utilidad de que ellos estén dentro de los gobiernos. Bildu está convencido de que habrá un cambio en Euskadi el 21 de abril y las encuestas, de momento, Eva, pronostican un resultado muy abierto, ¿no? El PNV además se la juega en estas elecciones sin el actual Endacari, sin Urkullu. Sí, que se despidió ayer precisamente, bueno, no del todo, pero se despidió en el acto del PNV porque no está haciendo nada de campaña Íñigo Urkullu. Pero, como decías, la Berri Eguna de ayer sirvió para dos cosas. Primero, para hablar de patria, de nación vasca, de independencia, que es un terreno que ni los nacionalistas están pisando en esta precampaña. Están centrándose, cosa que antes no ocurría nunca, en otros temas más terrenales como la sanidad o como la vivienda. Y es muy curioso porque las encuestas pronostican un Parlamento más nacionalista que nunca, incluso con más del 75% de los escaños en manos de los nacionalistas. Pero no se está hablando nada de estas cuestiones. Y segundo, sirvió para constatar que los nacionalistas se han planteado estas elecciones como una batalla a dos por ver quién lidera el país. Las encuestas les dan empatados a escaños, así que el PNV se dedicó a movilizar a los suyos con una estrategia que les ha servido otras veces, la de cuidado que viene Bildu, advirtiendo de que vienen con una agenda oculta para activar a su electorado y quizás pescar en el de PP o Partido Socialista. Y EH Bildu con un discurso muy posibilista, independentista sí, pero reconociendo que hay que ir a por ella por fases. Y primero hay que llegar a los gobiernos. Vamos a escuchar al Jeltzale Ortuzar y a Otegi de EH Bildu. Si quieren que gobierne el PNV, hay que votar Partido Nacionalista Vasco. Tenemos que ser la primera fuerza política, la más votada en los 4 territorios. Ahora se han apuntado al yogur light. ¿Se puede cambiar
tanto y en tan poco tiempo? ¿No tendrán por ahí una agenda oculta con sus verdaderas intenciones? No tenemos ni hemos tenido nunca problemas en mojarnos. La independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos, y esos gobiernos tienen que ser gobiernos con propósito. Fijaos en el cambio de papeles, porque el PNV es el que va al ataque y EH Bildu el que va a lo suyo. Parece un intercambio de papeles muy curioso entre gobierno y oposición. Bueno, el caso es que el viernes comienza la campaña, todas las encuestas pronostican ese empate a escaños entre las dos formaciones, y a partir de hoy supongo que aparcarán la patria y volverán a las cosas de comer. Seguiremos hablando mucho estos días, Eva, gracias. Venga, Gur. Bueno, yo tengo me parece muy interesantes las elecciones en Euskadi, y además en un país como el nuestro, en el que todas las elecciones autonómicas, municipales, al final todo se quiere ver y se quiere leer en clave nacional. Hombre, pues estas tienen una peculiaridad yo creo muy interesante. Está en juego la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco entre los nacionalistas. Todas las encuestas dan ese empate. Otra cosa es el gobierno, otra cosa es la gobernabilidad, pero dan ese empate con la independencia aparcada por parte de los dos partidos nacionalistas, incluido Bildu, y a ver qué puede pasar con el Partido Socialista, que sin ninguna duda va a ser la llave de estas elecciones y la llave de la gobernabilidad. Ahora mismo, recuerden, gobierna el Partido Socialista, gobierna PNV con el apoyo y la ayuda del Partido Socialista, y veremos qué pasa. Antón, ¿qué te sugieren estas elecciones a ti? Bueno, a mí me sugieren muchas cosas, ¿no? La primera, desde el punto de vista como politólogo, ¿no? Me interesa mucho porque, según todas las encuestas, ninguno de los candidatos supera el 50% de conocimiento. Bueno, es que esta es otra clave, exacto. Claro, es que vamos a unas elecciones totalmente contracorriente, donde la competencia va a ser entre marcas. Cuando llevamos una ristra bastante larga de elecciones, donde la competencia es entre candidatos y todo gira en torno a los candidatos, ¿no? Y los candidatos superan un conocimiento del 85, el 90%, y muchas veces incluso, tenemos muchos ejemplos seguramente en la cabeza, tienden a ocultar o poner muy pequeñitas las siglas del partido en los carteles, casi hay que ir con una lupa, ¿no? En eso Feijóo, por ejemplo, era un maestro, no había que andar buscando la sigla, parecía un juego del acertijo, los carteles electorales de Núñez Feijóo. ¿Dónde habrá puesto la sigla en esta selección? Y había que andar con la lupa buscándola, ¿no? El caso de Euskadi, ninguno de los partidos supera el 50% de conocimiento, que a mí me parece muy, muy interesante desde el punto de vista politológico, ¿no? El segundo elemento que me parece muy relevante es que efectivamente, igual que sucedió en Galicia, en las tres naciones históricas se está produciendo un fenómeno peculiar, por poner un poco en contexto, ¿no? El espacio nacionalista creció espectacularmente en Galicia con la subida y convertirse en segunda, consolidar su posición, mejor dicho, como segunda fuerza del bloque nacionalista galego. Va a crecer en Euskadi porque la disputa hace que los dos partidos ocupen más espacio, tanto PNV como Bildu, y sin embargo parece que las encuestas nos dicen que va a retroceder en Cataluña. En Cataluña se va a producir el fenómeno contrario, es decir, parece que el espacio independentista / soberanista / nacionalista, eso dicen las encuestas, ya veremos el resultado final, la proyección es que podría retroceder, y una de las incógnitas de las elecciones catalanas es ver si los independentistas conservan la mayoría que han sido capaces de mantener en el Parlamento, sumando normalmente las tres opciones, ¿no? Y hay un tercer elemento que a mí me parece muy, muy llamativo, ¿no? Que es que vamos a comprobar una vez más si las campañas electorales importan tanto como dicen o no, porque esto está en el canto de un duro, que se decía antes, ¿no? Y de hecho Bildu parte con una cierta ventaja, que es que tiene a su electorado muy movilizado. Todas las encuestas nos dicen que va a ser, en ese momento es el partido que tiene más fidelidad de voto, que más está creciendo y recuperando voto transversal, mucho del voto que se le había ido a Podemos, que recordemos, llegó a ganar unas elecciones en Euskadi, y ahora va a desaparecer, prácticamente, como mucho aspira a conservar un diputado, ¿no? Y el PNV, en cambio, su problema es la falta de movilización, es decir, tiene a su electorado mucho menos movilizado que el electorado de Bildu, ¿no? Entonces vamos a ver qué capacidad tiene la campaña para revertir esta tendencia. Ayer escuchábamos a Ortúzar haciendo ese llamamiento casi agónico a la participación, a la movilización de sus electores. ¿No? Sí, Cristina. Y lo importante que es que un partido sepa leer bien el momento social, ¿eh? Qué curioso. Decía Antón, es curioso que casi ninguno de los candidatos conoce más del 50%. Efectivamente hay nuevos liderazgos, pero hay también un relevo generacional muy importante.
un relevo generacional de los líderes de todos los partidos políticos y un relevo generacional también, lógicamente, en el electorado. Pues lo que se está incorporando a votar una generación que ya no ha vivido o ha vivido muy poquitos años los momentos más duros del terrorismo y los momentos más violentos de la sociedad vasca, ¿no? Y eso está cambiando las cosas. Eso hace, y a mí lo que me resulta realmente apasionante de entender, es lo que hace que haya movimientos de fondo de las placas tectónicas muy importantes en la sociedad vasca. Fijaros, y coincido con el análisis que hacía Antón respecto a Galicia, los partidos nacionalistas, el ámbito nacionalista crece en representación en aquellos territorios en los que los partidos nacionalistas ponen el foco más en cuestiones sociales y del día a día y dejan las cuestiones identitarias y la reivindicación nacional en segundo plano. No quiere decir que renuncien a ella, ni muchísimo menos, ¿no? Pero no enfatizan eso. Enfatizan las cuestiones sociales, enfatizan el día a día, enfatizan la política cotidiana, ¿no? Y lo otro lo tienen, bueno, pues como parte de su acervo, como parte de su identidad, pero desde luego no ponen allí, no lo ponen de forma prioritaria, cosa que en Cataluña de momento no está pasando, pero eso es, yo creo que es un buen indicio que nos dice que si las encuestas se confirman, podemos estar en un momento diferente de cómo se están viviendo estos temas en los territorios con identidad nacional. Y por cierto, las encuestas nos están hablando de un empate técnico en escaños, ojo a esto, pero muchas de las encuestas se está dando a Bildu ganador en votos. Y entonces, ojo que aquí efectivamente hay un cambio muy importante en la sociedad vasca que tendrá también su repercusión en el resto del país. Ignasi. Decía La Vanguardia en un titular así muy vistoso ayer, me parece que era, o antes de ayer, diciendo más nacionalismo, menos independentismo. O sea, en Euskadi va a haber más nacionalismo, menos independentismo. Y en ese billete que suele hacer el director del periódico, animaba a que eso se explorara más en Cataluña, ¿no? O sea, tú decías, Sánchez, que estas elecciones, ¿qué impacto van a tener en el conjunto de España? Porque siempre se hace la lectura fuera, donde van a tener un impacto es en Cataluña, y lo están teniendo ya. O sea, cómo se hace... cómo se gestiona esa aspiración nacionalista, de identidad, de poder, etcétera, cómo se combina eso con unas metas inalcanzables o una aspiración pues a más autogobierno, pero con gestión concreta, ¿no? Que eso es lo que Bildu está empezando a hacer y lo que el PNV ha hecho toda su vida, y por eso se están acercando, ¿no? Y ahí, claro, está en juego algo que a mí me recuerda, perdonad la comparación, el greenwashing, ¿no? O sea, la Unión Europea acaba de aprobar una directiva, vamos a estar tramitando una directiva sobre greenwashing, que significa que las empresas no puedan presumir de objetivos medioambientales en sus productos, ¿no? Si no son de verdad, y entonces que no haya una especie de ecoblanqueo, y entonces igual que no puede haber en los consumidores, no puedes decir que no tiene azúcar, si sí que lo tiene, pues tú no puedes decir que eres sostenible si no lo eres, ¿no? Y eso es lo que los electores van a tener que ver con Bildu. Cuando decía el no sé qué voz del PNV era la que habéis puesto, pero claramente que decía, bueno, ahora van de yogur. Andoni Ortúzar, el yogur caducado. El yogur light. Se ha apuntado al yogur light. Yogur light, es un yogur light. ¿Se puede ser yogur light? Bueno, y esto es lo que van a tener que decidir los electores. Los electores están viendo si efectivamente el yogur ha pasado a ser light y tiene una serie de ventajas para la salud que el yogur anterior no tenía, porque el yogur anterior era bastante indigesto, y en cambio pues pasa a ser, pues tiene bifidus activo y tiene probióticos y tiene y además es ecosostenible y todo eso. Entonces, y eso es lo que está juzgando la ciudadanía. Si efectivamente Bildu es tan verde y tan puro como anuncia, o como dice efectivamente el Partido Popular, y se dice sobre todo fuera de Euskadi, porque en Euskadi nadie discute que Bildu ha tenido una transformación, pero claro, fuera de Euskadi pues siguen diciendo que todo es mentira y que todo es disfrazarse con piel de cordero. Piel de cordero es evidente que no hay, o sea, que es evidente que ha habido transformación de fondo, pero cómo ha sido esa transformación y qué credibilidad tiene, eso es lo que está en juego. Lo que pasa que esto así también se dilucidó ya en las pasadas elecciones municipales con un resultado muy positivo para Bildu en gran parte de los municipios y en las propias diputaciones forales, ¿no? Es decir, que esto no es la primera vez que la ciudadanía vasca lo evalúa en los últimos meses. Y antes, cuando hablábamos de siglas y desconocimiento o conocimiento de los candidatos, no me resisto, porque además Ignasi pensé en ti cuando vi el nombre de la candidatura de Junts per Catalunya esta Semana Santa, mientras yo estaba descansando, ese Junts més Puigdemont per Catalunya.
Cataluña. Pero qué acto de modestia, Ángels. Pudiendo haber sido Puigdemont más Junts, ha decidido renunciar y que solo sea Junts más Puigdemont. Es verdad, es verdad. Qué humildad la suya, que se pone detrás. Ya, pero pensando en términos de marketing electoral es largo, ¿eh? Sí. Hay que hacer unos carteles ahí. No, pero, y además pero parece una fórmula química. Porque Cataluña, Junts lo ha fundado él. O sea, es que no aporta nada. Sí, sí. Alguien lo compara con lo de Trias. En lo de Trias sí, porque Trias, por supuesto, tiene una personalidad propia al margen de lo de Junts y de lo que supone Junts. Puigdemont es Junts y Junts es Puigdemont, y especialmente el Junts pero actual. Por si alguien no le había quedado claro. Por si alguien. Yo creo que se trata ridículo. Bueno, tiene su sentido, pues yo creo que se trata de reforzar la idea de que nosotros venimos, digamos, nuestro discurso es el de la restauración. Claro, sí. claro. Centrarlo todo en la figura de Puigdemont y al discurso, digamos, de mirar hacia adelante, el proceso ha terminado, vamos a otra cosa que claramente representa Salvador Illa, o poner exactamente el discurso contrario, que claro. es no, esto fue una pausa, esto ha sido un interludio para entenderos, un intervalo, y ahora hay que volver al punto original, a la restauración. La pausa la voy a hacer yo, que a la vuelta quiero hablar de vivienda en cuanto salude a Páramo. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 9:41 de la mañana, 8:41 en Canarias, en el abierto Cristina Monge, Ignasi Guardans y Antón Losada. Les decía que iba a hablar de vivienda porque hemos estado hablando mucho estas últimas semanas, sobre todo a partir de la ley de vivienda, de la declaración de la publicación en el BOE de las zonas tensionadas, de las comunidades que están de acuerdo en aplicar la limitación de alquileres en estas zonas tensionadas y en las que no, de la cantidad de dinero del sueldo que cada uno tiene que emplear para pagar una vivienda, sea de alquiler o sea de venta. Y hay
hay un elemento que hemos ido tocando de manera colateral cuando hablábamos de la vivienda, pero en el que quiero detenerme hoy unos minutos, y es el peso que tienen los extranjeros en el mercado inmobiliario de nuestro país, porque su presencia aumenta año tras año. Para que se hagan una idea, en 2022 adquirieron los extranjeros cerca de 90.000 inmuebles. Nunca antes se había alcanzado una cifra así. Supone un 46% más que en 2021 y un 66% más que en 2016. Y esto, Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Esto tiene varias lecturas y consecuencias tanto positivas, estas se dejan notar en el PIB, en el empleo y en términos de fiscalidad, pero también tiene consecuencias negativas, sobre todo en aquellas zonas en las que los extranjeros ponen el foco a la hora de querer comprar una vivienda. Sí, eso es. Hablamos principalmente de las zonas de costa y grandes ciudades. Málaga, Baleares, Madrid, Valencia y la Costa Blanca son las joyas de la corona para ingleses, alemanes, franceses y belgas. Vamos a empezar por el maleficio, por llamarle de alguna manera, que deja la participación de extranjeros en nuestro mercado inmobiliario. Decías que en 2022 la compraventa de viviendas de extranjeros en España rozó las 90.000 adquisiciones. Esto supone un 14% del total de las operaciones que se firmaron ese año. Pero, ¿qué tipo de vivienda compran y cómo compran vivienda los extranjeros en España? Primero, adquieren inmuebles de más valor, es decir, más caros. Sus hipotecas son un 19% superiores a las de los nacionales, aunque solo el 34% de ellos se hipotecan para tener su segunda residencia en nuestro país, frente al 78% de los españoles. Esto ya nos da una pista del poder adquisitivo de estos compradores. Hipotecas más caras, pero apenas 3 de cada 10 las solicitan, es decir, o pagan a tocateja o adquieren la hipoteca en su país de origen. Y segundo, los extranjeros que más compran no son los que más hipotecas contratan. Los que más compran, lo decíamos antes, ingleses, alemanes, franceses y belgas. Los que más hipotecas solicitan, rumanos, marroquíes, ingleses, italianos y chinos. Aquí encontramos la otra diferencia en el poder adquisitivo de los extranjeros que buscan vivienda en nuestro país. Los primeros tienen como finalidad el ocio. Los segundos, en muchos casos, vienen a buscarse la vida. Y ahora la clave, porque viviendas más caras, con menos hipotecas y concentradas en puntos muy concretos de nuestra geografía, sobre todo estos que tienen poder adquisitivo, no los que vienen aquí a buscarse la vida. ¿Esto cómo afecta, Estefanía, a los precios de la vivienda? Bueno, aquí no hay sorpresa. En esta zona los precios suben. Baleares es el ejemplo más claro. Acumula 1 de cada 3 compras de viviendas por parte de extranjeros. Solo el 17% solicita hipoteca. Hablamos de viviendas premium, es decir, su valor supera el 1.000.000 de euros y esto, claro, tiene un efecto empuje que hace que el resto del parque inmobiliario se encarezca. En 2023, la mitad de las propiedades puestas en venta en Mallorca tenían precios de hasta $500.000 de euros. En el último año en esta autonomía los precios de la vivienda se han incrementado más de un 4%. Lo mismo pasa en Canarias y en Andalucía el valor de la vivienda avanza un 5,3%. Y esto es algo que convierte en una quimera el acceso a una vivienda a la inmensa mayoría de las personas que viven en estos puntos calientes de España. Esta sería la parte negativa, sería la maldición, pero luego está la parte positiva y es el impacto que deja este tipo de turismo residencial en términos de PIB y de empleo. Sí, es la maldición y la bendición. A los extranjeros que adquieren una vivienda en España para disfrutarla durante el año se les llama turistas residenciales. Este turista residencial supuso en 2022 una contribución de 6.300-500 millones de euros en nuestro Producto Interior Bruto. Para que nos hagamos una idea, si lo comparamos con otras industrias, es más de 3 veces el impacto directo en PIB de la industria textil y más del doble que la industria de la madera y el corcho. En términos de empleo, el impacto total de todo lo que rodea a la compraventa de vivienda por parte de extranjeros unido a su posterior disfrute se tradujo en 100.000 empleos a tiempo completo. Así que, conclusión, los precios de la vivienda están subiendo más allí donde los extranjeros ponen el ojo y al mismo tiempo nuestro PIB se está beneficiando del gasto que generan estos turistas residenciales. Estefanía, gracias. A vosotros. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Hablaba Estefanía sobre todo de Baleares, pero por ejemplo
En Barcelona se ve muy claro en esas zonas donde se han puesto las superillas, que se han convertido en zonas muy vivibles de la ciudad de Barcelona. Muchos de los letreros de venta de viviendas están escritos directamente en inglés. Es decir, ya buscan en el mercado, a este tipo de cliente, no solo turista, o segunda residencia, sino esta gente que puede teletrabajar desde cualquier parte del mundo. Que pueden teletrabajar, esto que se llama ahora los... ¿cómo es los...? Es que no me salía la palabra, pero nómadas lo he digitales. nómadas digitales, gracias. Antón, nómadas digitales. Gracias. Hoy estás que te sales. Estoy que me salgo. Sí. Bueno, pues el caso de los nómadas digitales o el caso de jubilados y prejubilados con buenas pensiones en sus países, generalmente europeos, que también se vienen aquí a vivir buena parte del año, ¿no? ¿Esto sube el Producto Interior Bruto? Claro, faltaría más. Según vienen gente con rentas altas, buen nivel adquisitivo, en condiciones de gastar, pues efectivamente los indicadores son buenos. Ahora bien, ¿qué ocurre con la vivienda? Es que es como una consecuencia lógica, ¿no? Si pasa esto, sube la vivienda. Sí, salvo que hagas políticas públicas para gestionar y para controlar un mercado que es estratégico y un bien que es un bien social, no solamente es una cuestión de inversión, como es el caso de la vivienda. Entonces yo creo que damos por hecho como si fuera una maldición divina, caída del cielo inevitable, que en aquellos lugares turísticos, en aquellos lugares económicamente muy potentes, no solamente turismo, también zonas económicamente bollantes, País Vasco, Barcelona, Madrid, aparte de toda la parte turística, la vivienda tiene que subir como consecuencia de que llegan este tipo de población y efectivamente es así, salvo que hagas políticas públicas para evitar esto. Antón. Bueno, el problema no es que vengan extranjeros a comprar vivienda, el problema es que los nacionales tengan tantas dificultades para poder llegar a la vivienda, ¿no? Y eso es consecuencia directa. Yo creo que estamos recogiendo el fruto de haber renunciado durante las últimas décadas a tener una política pública de vivienda que merezca ese nombre. Por la razón que sea, porque eran políticas muy asociadas al franquismo, por aquello de las viviendas del régimen, por el anatema que ha caído siempre sobre las viviendas sociales, ¿no? Esa denominación que siempre lleva un toque peyorativo, ¿no? Y hacen que se hable de barrios que siempre acaban, padeciendo problemas de integración, problemas económicos, etcétera, 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 ¿no? Sea por esa razón, sea por la voracidad del mercado, sea por X razón, estamos recogiendo el fruto de haber invertido 4 veces menos que Alemania, por ejemplo, que Holanda, en construcción de de vivienda pública, no durante una década, sino durante, si me apuras, 4 décadas. Y el problema que tenemos es que ahora mismo no tenemos un parque de vivienda pública que nos pueda servir para ir corrigiendo las externalidades y los problemas de funcionamiento que tiene el mercado, ¿no? Y mientras no afrontemos una visión a largo plazo, porque esto no se arregla de hoy para mañana. Esto exige una política sostenida en el tiempo y asumir que necesitamos el medio y largo plazo para empezar a recoger resultados. Ignasi. Oye, Ángels, yo espero que no te enfades, pero no me ha gustado el reportaje. ¿Por qué? Y no me ha gustado porque hay un marco mental que debemos corregir. A mí me es exactamente igual ese concepto de extranjeros, porque todos los de la Unión Europea tienen los mismos derechos. Y hay que tener cuidado en me parece a mí, meter en el mismo saco en un análisis lo que compran los chinos o lo que compra un ciudadano francés. No está puesto en el mismo saco desde el momento en el que se ha distinguido quiénes pagan, quiénes suscriben hipotecas y quiénes no suscriben hipotecas. Sí, ya ha quedado bien claro. Ya ha quedado bien claro quiénes pueden pagarlo. Yo voy a salir del reportaje, hablamos en general. Ese concepto de extranjeros nos lo tenemos que cargar, porque los extranjeros son a estos efectos, exactamente igual que a efectos de prestación de servicios y a efectos de muchas otras cosas, los extranjeros son efectivamente los de fuera de la Unión Europea. Y por ejemplo, cuando hablamos de los problemas que tiene Europa para crecer, hablamos de los problemas que tiene, de las dificultades que tiene la movilidad laboral. ¿Y por qué problemas de movilidad laboral? Porque efectivamente hay frenos a la inversión inmobiliaria, porque hay frenos a la posibilidad de trasladarte a vivir a otro sitio, porque, y yo lo hablo en primera persona porque eso lo he intentado en su momento, ahora está más fácil pero sigue siendo complicado, en conseguir una hipoteca en un banco de un país para comprar un inmueble en otro, dentro de la Unión Europea. Y eso no debería poder ser así. Tú puedes Pero yo creo, Ignasi, que dándote la razón con lo que tú estás diciendo ahora, pero yo creo que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de aquellos ciudadanos no españoles, ya no voy a utilizar el término extranjero, estamos hablando de esos ciudadanos españoles que tienen la posibilidad de pagar lo que sea por una vivienda en el carrer Consell de Cent de Barcelona. Lo que no puede pagar una persona que ha vivido toda la vida en el Eixample. Entonces estamos hablando de esto exactamente.
Bueno, yo ahí tengo una cierta discrepancia con eso, porque también es verdad que los de Barcelona tienen más posibilidad de comprar en la Costa Brava que los que han nacido en la Costa Brava. Y en Cádiz, pues compra mucho más gente de Madrid que los de Cádiz. Y entonces tú eso también lo puedes decir, que efectivamente Cádiz se está inundando de madrileños, que son los únicos que no hay ninguna desviación y en Mallorca también. Ese fenómeno, Ignacio. No hay ninguna desviación. Y es una evidencia que distorsiona el mercado inmobiliario. Prejuicio. Por ejemplo, Ignacio, otro ejemplo que creo que se ve más claro. Se está estudiando mucho cómo grandes capitales que proceden de Latinoamérica, concretamente de Venezuela y México, no solo, pero cómo esos grandes capitales están comprándose medio barrio de Salamanca. Sí, sí. Y eso está haciendo que suban los precios ahí. Tengo que dejarlo aquí, Ignacio, si quieres decir algo por acabar de puntualizar lo tuyo. Ignacio, No. Vale. No. Vale. Está claro. Venga. Pues voy a lo último que nos queda. Que todos somos nómadas. Todos somos nómadas. Exacto, todos somos nómadas. Quería dedicar los últimos minutos, como siempre, a la actualidad en Oriente Medio. Israel, ya saben que sigue decidido en entrar en Rafah con una operación militar a gran escala. Benjamín Netanyahu ha dicho que la reticencia de Estados Unidos no le van a frenar. El Papa ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Pero además Netanyahu tiene problemas en casa, porque hemos visto esas manifestaciones de las últimas horas frente a la sede del Parlamento, con miles de personas manifestándose para pedir nuevas elecciones. No están de acuerdo, Pablo, con la gestión que está haciendo el gobierno de esta guerra, y el malestar y las protestas van a más. Podríamos decir que a Netanyahu le duele algo más que la hernia de la que le operaron con éxito anoche. Es la profunda división que ya provocaba en la sociedad israelí antes del 7 de octubre y sigue provocando ahora, después, porque esa multitud que tomó anoche las calles de Jerusalén... hasta 100.000 personas reclamaban no solo elecciones anticipadas, sino un acuerdo para la liberación de los rehenes en poder de Hamás. A esta protesta hay que sumar la brecha de Netanyahu con los ultraortodoxos, que aumenta por los planes para incorporarlos al ejército. Eso está tensionando la relación del primer ministro con sus socios del Gobierno de Unidad Nacional. Y él, pues trata de mantenerse firme con su campaña militar en Gaza, incluida la ofensiva sobre Rafah. No tomará mucho tiempo y se hará. Nada nos detendrá. También les digo que no lo impedirá la presión por parte de Estados Unidos ni de nadie. Eso no es una condición. Esto decía el domingo. La prensa norteamericana avanza ahora nuevos contactos este lunes con Estados Unidos en torno a esa ofensiva sobre la ciudad de Rafah. Claro que cualquiera podría sospechar que es en realidad una preparación de esa ofensiva, porque, uno, el Washington Post detallaba este viernes las últimas entregas de armamento de Estados Unidos a Israel, y dos, cuenta el Wall Street Journal esta mañana, la inquietud de legisladores y grupos de derechos humanos norteamericanos por el intercambio de información de inteligencia con Israel que Netanyahu puede estar utilizando contra los civiles gazatíes. Ese es al menos el temor de esas fuentes que cita el diario. Veremos cómo termina. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego.
100 años de radio. Pues venga, vamos a ir terminando el abierto, que llegan las 10 y eso quiere decir que empieza la segunda parte de este programa. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para contar y bienvenidos. Gracias. Vale. Bien hallados. Para contarnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues a partir de nada en la lista de Bob. Primero pronunciar bien su nombre. Sí, Hay Bob dos Pop. vacaciones que me sientan. Bueno, mira, pensemos en la zona menos noble o más nefasta de las redes sociales. Sí. Lo que algunos han definido es como que un bar hay de borrachos. zona noble, Bueno, zona noble. quizás, no lo sé. Ese bar de borrachos, ese tercolero. Pensemos en eso y completen la lista de Bob Pop en el 900, 100, 800. ¿Qué comportamientos, actitudes o mensajes les provocan bochorno, una especie de repulso o directamente repugnancia? Vale. Ejemplos hay muchos, no creo que nos quedemos cortos. No. Vale. Después, inmediatamente después, la dupla con Gal de Reguera y Rafa Cabeleira. En rojo, en el calendario, el próximo sábado, final de Copa. Sí. Mallorquines y bilbaínos. Pero antes, nosotros vamos a hablar de mudanzas, de todos los clubes que, como las personas, se han cambiado de estadio mientras reparan el suyo o directamente construyen Como el uno Barça nuevo. ahora, por ejemplo. Como el Barça ahora, el Madrid, el Atleti, hay muchos ejemplos, ¿vale? Y después tenemos más cosas. Pepe. Sí, pues tenemos Pedro Torrijo que nos va a hablar del edificio de los nenúfares de hormigón que lo diseñó Frank Lloyd Wright, que es famoso, conocido por ser de la escuela de Chicago, por tener un ego más grande que sus edificios. Vale. Y después en mitos vamos a hablar de separación de bienes, separación de males, a raíz de todas las parejas de los políticos que están ahora mismo en el foco, ¿no? Vale. Pues vamos a ver si cuando una pareja comete un presunto delito, a ti te afecta o debe afectarte, ¿no? Bueno, pues eso hablaremos hoy en Mitos. Veremos a ver qué dice la audiencia. De momento, los oyentes, cosas que no les gusten de las redes sociales para la lista de Bob. En el 900, 100, 800, Cristina Monge, Ignasi Guardans, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Buenos días.